Decíamos que los presupuestos permiten debatir el conjunto casi de la política económica del Gobierno y, en efecto, así es. El título sexto sobre normas tributarias nos permite hacer balance de la política tributaria del Gobierno en lo que llevamos de legislatura. Una legislatura en la que el Partido Popular llegó al Gobierno con un programa electoral en el que prometía una bajada de impuestos y que luego se tradujo en una subida masiva de impuestos, sobre todo a las rentas del trabajo dependiente, a las clases medias y trabajadoras. Subida del IRPF, subida del IVA, subida de impuestos especiales, subida del impuesto de bienes inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en estos presupuestos se refleja la poco profunda reforma fiscal del Gobierno, que lo que hace básicamente es corregir las subidas anteriores en el IRPF y dejarlo parecido a como se lo encontraron al inicio de la legislatura, pero sin tocar el resto de subidas de impuestos. Y como aquí se ponen cifras a las políticas, resulta curioso que una bajada del IRPF tan radical como ellos venden se traduzca en una caída de la recaudación de este impuesto del 0,3%, menos de 500 millones de euros. Debe ser que el espectacular crecimiento que vaticinan va a compensar las bajadas. Bien, esta reforma fiscal ha sido una ocasión desaprovechada para, más que subir o bajar impuestos, trasladar la carga desde las rentas del trabajo dependiente, que pagan unos impuestos nórdicos, a quien no paga lo suficiente, bien porque defrauda o bien porque elude legalmente el pago de impuestos. Porque defrauda y es una pérdida de recaudación de 7-8 puntos del PIB cada año, 70.000, 80.000 millones de euros, entre otras cosas por la falta de medios de la agencia tributaria, y quienes eluden, aprovechando los resquicios que deja el sistema fiscal. Nada de esto se ha cambiado esencialmente en la reforma fiscal, como no se ha simplificado el sistema tributario o como no se ha reformado la financiación autonómica y los tributos que dependen de las comunidades. Por eso en nuestras enmiendas nosotros hemos recogido algunas de nuestras propuestas esenciales a la reforma fiscal que el Gobierno, el Partido Popular, no han aceptado. Medidas para disminuir de verdad la carga fiscal de las clases medias y trabajadoras, por ejemplo, dejando exentos del IRPF a los que ganan menos de 14.000 euros, porque son 14 pagas de 1.000 euros, los mileuristas son hasta 14.000 euros. Hasta 12.000, como hace la reforma fiscal, es algo que realmente apenas tiene efectos prácticos, porque el 90 y tantos % de ellos ya estaban exentos previamente. Medidas como que el tipo marginal máximo del IRPF empiece a afectar a los que ganan más de 95.000 euros y no 60.000, porque no hay ningún país de nuestro entorno que empiece a aplicar el tipo marginal máximo a niveles de base imponible tan bajos. Medidas como una reducción del IVA cultural, del material escolar, de libros y periódicos electrónicos. Y como ya imagino los clamores de demagogos, populistas, ¿cómo se va a financiar esto? Pues también hay una serie de medidas de aumento de la recaudación que planteamos asimismo en la reforma fiscal. Medidas de aumento de ingresos como reducir, en vez de aumentar, la dualidad de trato entre las rentas del trabajo y el capital. Medidas como que importantes impuestos en manos autonómicas, patrimonio, sucesiones, no tengan disparidades tan enormes entre comunidades autónomas. La puesta en marcha de la tasa de transacciones financieras en el marco de la Unión Europea, que sigue pendiente, y medidas de lucha contra el fraude. Insisto, la economía sumergida en España son 22 puntos del PIB. Eso implica una pérdida de recaudación de unos 70-80.000 millones de euros y son cifras que duplican lo de los países de nuestro entorno. Y no parece tan irrealizable, imposible, que nos pongamos en niveles similares a los de nuestro entorno, si se ponen los medios materiales en la agencia tributaria para ello y las reformas legales necesarias. Estas son las enmiendas de mi grupo, por tanto, Presidenta, referidas a las normas tributarias. Muchas gracias.